Entra la noche y con ella el sentimiento de que algo no está bien. El ambiente está tenso, pero tú no sabes qué pasa. Ignorando lo que presiente tu cuerpo, te vas a acostar. Te ubicas boca arriba porque así descansas más y caes en un profundo sueño. Abres los ojos, no puedes respirar y hay una enorme sombra encima tuyo. Aunque la bruja te inmoviliza, alcanzas a poner tu mano sobre la Biblia que permanece en tu mesa de noche. Una fuerza logra apartarla de ti y antes de que se vaya le gritas: vuelva por sal mañana. Después de esa experiencia te cuesta volver a conciliar el sueño. Sigues preguntándote si fue solo un sueño o más bien si es real, y de serlo, ¿por qué una bruja buscaría hacerte daño? Vuelves a dormir. Unas horas después estás preparándote el desayuno y alguien toca tu puerta. Es la vecina súper atractiva a la que siempre te le insinúas y te rechaza tajantemente. Abres la puerta y no te da ni tiempo para saludarla. Buenos días, dice ella. ¿Me puedes regalar un poco de sal? Yo soy Rafael Peraza y esto es Lo que la historia no te cuenta sobre la cacería de brujas. Mucho se ha dicho sobre las brujas. Sus estereotipos han sido utilizados para las películas y series más entretenidas donde nos han regalado icónicos personajes para la cultura popular. Pero, asimismo, es más lo que se nos oculta de su historia de lo que se cuenta. No por falta de hechos históricos que involucren a la brujería, sino por falta de datos, ya que el manejo que la Iglesia y el Estado le han dado a este tema ha sido tan hermético como satanizado. Actualmente tenemos incontables métodos para alejar a las brujas, como rezar, hacer círculos de sal, usar collares de ajo, poner unas tijeras bajo la almohada y demás cosas que realmente no tienen mucho sentido. Pero esas costumbres no se crearon por simple diversión, sino a partir de uno de los genocidios más grandes y escondidos de la historia, en el que al menos 60,000 personas fueron condenadas a pena de muerte, siendo esta cifra un subregistro. Realmente no hay un registro exacto de cuándo inician las prácticas tildadas de herejía o brujería en el mundo, pues desde el inicio de los tiempos las comunidades han utilizado hierbas, rezos y saberes ancestrales muy efectivos para atender los partos, curar enfermedades, interpretar el cielo, las estrellas y hasta los sueños. Esto ha sido a lo largo y ancho de todos los continentes, unas veces invocando a la sapiencia popular y otras veces a los dioses de cada civilización. Todos estos saberes ponían a las mujeres y hombres que los practicaban en una alta posición social debido a su gran sabiduría. Sin embargo, cuando el cristianismo se empieza a difundir e imponer en estas comunidades, estos conocimientos son tergiversados para ser relacionados a Satanás, el diablo, Lucifer o como quieran decirle. Y así, lo que antes era alabado empieza a ser atribuido a cosas del demonio. Como consecuencia, a los sabios y a las sabias de cada civilización se les señala de ayudantes del infierno, brujas o hechiceros. Además, las características de dioses o personajes mitológicos se adaptaron para retratar a un muy temido diablo y más temprano que tarde la sociedad ya estaba sumida en pánico al fuego eterno. Todo esto sucedía en un contexto en el que la humanidad acababa de atravesar la peste negra, que se llevó la vida de al menos un tercio de la población europea, por lo que se trataba de una sociedad en la que muchos ya no creían en el favor o el cuidado de Dios, mientras que otros lo veían como un castigo por no seguir la vida que indicaba la Iglesia. Por otro lado, se dio el cisma del Occidente, que fue una época en la que los intereses de la Iglesia se vieron divididos. Tras el posicionamiento del Papa Urbano VI vino una segmentación de la que se creó otro colegio de cardenales y estos eligieron a otro papa, quien tomó el nombre de Clemente VII. El mundo católico entonces así quedó con dos papas, que claramente se excomulgaron mutuamente, así que en teoría todos los creyentes de Cristo estaban excomulgados. En un intento por unificar nuevamente esta comunidad, se dijo que la crisis de fe por la que estaba pasando el cristianismo solo podía ser obra del demonio, y ya que ese tenía ayudantes en la tierra en forma de mujeres, se entendió como que todo fue obra de las brujas. Esta creencia dio luz verde a las cacerías de bruja, y aquí es clave la diferenciación entre géneros, porque existía la creencia de que los hombres tenían más criterios en su relación con el diablo, mientras que las mujeres solamente seguían órdenes, por lo que esto las hacía más peligrosas.
y ese estigma hizo que la cacería se enfocara en ellas. Entrando en el siglo XV, el catolicismo había recuperado muchos creyentes con un discurso del miedo a lo malo y la satanización de lo que no fuera explicado por la Biblia. La cacería llevó a que la sociedad europea entrara en un estado de histeria masiva en el que veían brujas en cada esquina. Ese momento fue clave para construir el imaginario que incluso al día de hoy tenemos sobre ellas y que han encaminado relatos como el que nos contamos al inicio. Fueron alrededor de 8 características las que se atribuyeron a las personas que supuestamente tendrían una conexión con el diablo y la magia negra. La primera fue obviamente el ser mujer, y de ahí en adelante se fueron codificando otras, como por ejemplo tener un grupo de amigas que se reuniera constantemente. El concepto del sabbat comenzó a tener un mayor impacto, y donde hubiera 2 o más mujeres juntas se especulaba que estaban haciendo brujería, que tramaban alguna maldad o que estaban compartiendo algún verbaje para enfermar a los niños. Esas mujeres eran acusadas de brujería inmediatamente. Las marcas de nacimiento también fueron asociadas al diablo, pues se consideraron como deformidades que brotaban de la impureza del cuerpo o como la forma en la que Satanás reconocía a quienes le obedecían. Los lunares grandes, las verrugas y todo lo que no respondiera al canon de la gente de bien de la época eran señalados como marcas del demonio. Por ese entonces, la clase social también era definitiva en este estigma, pues el ser muy pobre o muy independiente era suficiente para que la comunidad te acusara de brujería. Algunas mujeres vivían en la calle, deambulaban sucias y con las ropas rasgadas, y eso incomodaba a los de las clases más altas. A veces por cuestión de salud mental también hablaban solas y eso las hacía blanco de acusaciones. Por el contrario, algunas mujeres preferían vivir solas, trabajar más tiempo o ejercer profesiones como la prostitución, y al no necesitar un hombre a su lado, se pensaba que era porque ya contaban con la compañía del diablo. Asimismo, un factor tan básico como la edad también activaba las alarmas de los más puritanos, pues las niñas y las ancianas estaban sometidas al escrutinio público, ya que en esas edades se daban comportamientos más vivaces, rebeldes o, en el caso de las de mayor edad, más sabios, y eso se atribuía a que Lucifer estaba teniendo influencias en ellas, ya que la gente creía que las mujeres no eran inteligentes. Otro supuesto gran diferenciador de las brujas era la infertilidad, ya que lo normal era que las mujeres tuvieran un embarazo tras otro y tras otro y tras otro, y si no era así, las acusaciones de brujería no tardaban en llegar. El carácter fuerte también fue duramente juzgado, crítica que incluso llega a nuestros días, ya que en muchos casos se le dice bruja a una mujer con personalidad tajante, pero en aquel momento el carácter fuerte iba desde hablar con un tono de voz alto hasta defenderse en los juicios, por lo que si se quedaban calladas se entendía que aceptaban los cargos por brujería, y si respondían se consideraba que eran brujas. Fuera como fuera, perdían de uno u otro modo. En esa misma línea, si alguna mujer cocinaba y alguien se enfermaba, se le sometía inmediatamente a juicio, ya que se creía que las brujas envenenaban los alimentos para hacer daño intencional a otros. Debido a que estos rasgos eran tan comunes, se presentaban casos en los que una sola mujer podía tener varios de ellos. Esto se relaciona igualmente al imaginario que ha llevado a que aún hoy se caracterice a las brujas como mujeres de cabello alborotado, viejas con verrugas, que visten ropa negra o andrajosa y de personalidad extrovertida. Lo absurdo del tema no paraba ahí, ya que los juicios eran aún más incoherentes. Aunque intentaban dar la sensación de que se hacía de forma justa, las torturas a las que eran sometidas se planteaban de manera que ante la más mínima duda fueran sentenciadas a muerte. La prueba de agua consistía en lanzarlas a un pozo profundo con las manos y pies amarrados, eso justificado en que al no estar bautizadas el agua las rechazaría y flotarían. Por supuesto, esto nunca pasó, pero si tardaban en sacarlas, posiblemente ya estuvieran muertas antes de ser declaradas inocentes, y si nadaban para salvar su vida, se consideraba como obra del demonio, y eran sentenciadas de nuevo a la muerte.
Pero eso no es todo, habían otros métodos. Por ejemplo, también estaba la prueba de la palabra, la cual se trataba de ponerlas a leer la Biblia, ya que sus cuerpos endemoniados no les permitirían decir palabras santas. Aunque creeríamos que esto es algo fácil, este juicio no tenía en cuenta el gran analfabetismo de las acusadas, que por más que quisieran leer, simplemente no sabían, ya que a las mujeres no se les educaba. Otras sí pudieron leer, pero los nervios le jugaron en contra y también terminaron siendo condenadas. Uno de los métodos más utilizados y tortuosos se basaba en la creencia de que las brujas tenían un tercer pezón, con el que amamantaban a los animales que servían al diablo. Pero no buscaban necesariamente una marca con esa forma, sino que hasta la cicatriz más pequeña era usada como prueba de este supuesto rasgo. Para probar su inocencia, muchas de ellas tuvieron que desnudarse públicamente, o mejor dicho, las desnudaban públicamente. Un problema aún mayor representaba cuando la acusada tenía una cicatriz, un lunar o una marca de nacimiento, ya que se creía que las marcas del diablo no dolían ni podían sangrar. El método utilizado en estos casos era rascarles la piel con elementos cortopunzantes hasta que la supuesta bruja se retorciera de dolor, sangrara o lo que pasara primero. Aunque presuntamente las brujas solo obedecían a Satanás, se pensaba que podían interceder por los humanos, por lo que otra demostración de sus poderes era curar a los, entre comillas, embrujados. Como ya les contamos en el video sobre las brujas de Salem, que pueden ir a ver en este enlace que les dejamos en la I latina que aparece en la esquina superior derecha de tu pantalla, en esta época se consideraba que una persona estaba endemoniada si tenía alguna actitud extraña, y como era una sociedad extremadamente puritana, cualquier comportamiento como rebeldía, hablar duro, problemas de salud mental, enfermedades congénitas y muchas otras cosas eran consideradas síntomas de brujería. Partiendo de esto, se elegía a alguien que estuviera embrujado y se le ubicaba frente a la acusada. Ella debía ordenar al diablo que liberara a la víctima del hechizo, y si había algún cambio en el comportamiento de la persona, era porque el diablo había concedido el deseo de la bruja. Pero no solamente se utilizó a personas en estos juicios, los animales también fueron víctimas en la cacería, ya que había una creencia de que especialmente los gatos podían rastrear a las brujas. Una de las pruebas más desagradables consistía en hacer un pastel con harina de centeno, ceniza y orina de la acusada. Una vez listo, este se le daba a algún animal, y si luego de comer se acercaba a la acusada, era declarada culpable de brujería. Los juicios se hacían de forma pública, por lo que eran una manera de humillación muy común de la época. Además, aunque fueran declaradas inocentes, estas mujeres quedaban muy afectadas social y psicológicamente, y quienes eran declaradas culpables se sometían a la muerte en la hoguera, eran colgadas o asesinadas por linchamiento. De las más de 60.000 personas que murieron en esta cacería, cerca de un 20% fueron hombres y animales a los que se les acusó de ayudar a las brujas. El periodo más intenso de la persecución se dio a mediados del siglo XVI, y no sería sino hasta mediados del siglo XVII que la iglesia condenaría estas miles de muertes. Sin embargo, el número de víctimas es mayor, ya que los señalamientos y juicios fueron tantos que no todos alcanzaron a quedar registrados, y muchos de los libros de registro se perdieron o simplemente la gente ni escribía cuando colgaban a alguien o las quemaban. Todos estos registros fueron incinerados, mojados o simplemente escondidos para que no salieran a la luz las injusticias cometidas. Y es así, mis amigos, como antes se creía que estaban persiguiendo brujas, y lo que hicieron fue matar y matar y matar en nombre de una supuesta iglesia. Ese guión fue escrito en colaboración con Dixie García, con quienes les contamos anteriormente sobre las brujas de Salem, Lilith, las Amazonas, las Valquirias, el Wendigo, y con quienes seguiremos contando historias de mitología, monstruos, leyendas y más riquezas de la tradición oral. Recuerden que en Instagram también recibimos sugerencias para muchos videos. Allí nos encontramos como @elbaulyoutube. Quiero agradecer a todos mis Patreons, en especial a Liana Sereno, Robert Caponi, André Docón y Gabriel Amezquita, por siempre estar al tanto y apoyarnos directamente para que sigamos creciendo día a día en el canal. Y también a todos ustedes por estar al tanto de cada vez que montamos nuevos videos, comentar y siempre sugerirle el canal a muchas otras personas. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles, y que tengan muy buen día.